Luis Mendicuti es secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada Española. Como referente de la entidad, trabaja para aportar valor tanto a grandes grupos de hospitales españoles como a clínicas más pequeñas que llevan atención a cada rincón del país europeo. Soy Luciano Muratore, co-founder de Guru, y en este episodio conversamos sobre los desafíos en la sanidad española, el potencial de la inteligencia artificial para ayudar a reducir las listas de espera y la incidencia de los incentivos en la transformación digital en salud. Bueno, Luis, buenos días, buenas tardes para ti. Gracias por estar en nuestro podcast Walk the Talk. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes en mi caso y buenos días en la vuestra. Encantado de estar aquí con vosotros. Luis, muchas gracias por tu tiempo. Quería arrancar que me cuentes cuál es el rol que hace el secretario general en una organización como ASPE y rápidamente si nos puedes hacer una intro de lo que hace ASPE en la sanidad española. Bueno, ASPE es la patronal de la sanidad privada en España a nivel nacional. Representa a los centros sanitarios de naturaleza privada. Tenemos asociados a nuestra asociación al 80% de los centros con hospitalización, ¿no? Y luego también tenemos muchos otros centros sin internamiento, sin hospitalización, en total como unas 1.300 entidades privadas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace ASPE en su día a día? Pues representar al sector ante los medios de comunicación, ante la administración, ante los grupos políticos, etcétera, y luego también ante los medios de comunicación, como decía, ¿no? Para poner en valor lo que es la sanidad privada, que muchas veces, y hablaremos a lo largo de este podcast, muchas veces en España pues está un poco en entredicho, ¿no? O sufre algunos ataques. Yo personalmente, como secretario general, bueno, mi papel al final es el de director técnico de la organización y de organización interna, ¿no? Tenemos un presidente que es Carlos Rus, que es quien se encarga de la representación de la organización hacia afuera, vamos, a Textra, y el secretario general es quien se encarga de todo lo que tiene que ver hacia adentro. Luis, y ahí ustedes tienen, me contabas, ¿no? Un gran porcentaje de participación de la sanidad privada. ¿Cómo hacen para representar tanto a los prestadores que son más pequeños o monositios como a los grandes grupos? Porque tienen ese mix de prestadores. ¿Cómo hacen para que el valor que le agregan sea similar en ambos casos, ¿no? ¿Cómo es que organizan su propuesta de valor de ese lado? Es una muy buena pregunta. Yo creo que tanto el sector en su conjunto como ASPE en concreto ha ido cambiando y evolucionando a lo largo de los años. El sector sanitario en España era un sector muy atomizado, con pequeños hospitales y pequeñas clínicas que no estaban organizadas entre sí, ¿no? No estaban concentradas. Sin embargo, debido a determinadas circunstancias, sobre todo debido a la relación con su principal cliente, que son las entidades aseguradoras privadas en España, se está produciendo un proceso de concentración en grandes grupos hospitalarios, un proceso que probablemente continuará en el futuro porque, por la otra parte, los clientes de nuestros centros sanitarios pues están todavía más concentrados, ¿no?, que los centros sanitarios. Esto produce que ASPE tenga que adaptarse a esta nueva realidad y nos hemos dado cuenta que efectivamente lo que nos demandan estos asociados, digamos, de mayor tamaño y de mayor volumen de actividad, como son los grupos hospitalarios, es muy diferente, es algo muy diferente a lo que nos demandan otros asociados mucho más pequeños, ¿no? Yo creo que los grandes grupos demandan de ASPE una buena y una gran representación institucional, es decir, tener interlocución con la administración, con el Ministerio de Sanidad, con los grupos políticos, así como con los medios de comunicación, ¿no?, para poder trasladar adecuadamente cuáles son nuestras preocupaciones y qué es lo que aportamos. Sin embargo, los centros más pequeños pues están un poco más inmiscuidos en su día a día, ¿no?, y necesitan más soluciones a sus problemas del día a día y demandan de nosotros más servicios, más asesoramiento, etcétera, ¿no? Aunque, como digo, es una realidad que va cambiando con el tiempo y que ASPE debe adaptarse a ello. Excelente. Después quería preguntarte también, Luis, hay un desafío muy grande en la sanidad española que tiene que ver con la lista de esperas que se vio agravado por el COVID, ¿no? Entonces, la sanidad privada hemos visto que ha tenido también un impacto del post-COVID en ese sentido. Han habido más pacientes que se han volcado a la sanidad privada. ¿Cómo entiende ASPE esta dificultad que tiene la sanidad española hoy en día para lidiar con las listas de espera? Y si hay alguna iniciativa que tomen las organizaciones en el sector privado en este contexto que nos puedas compartir.
Yo creo que hay un problema estructural en España y yo creo que eso es compartido con otros países de nuestro entorno, por supuesto europeos, y me imagino que también en América. Y el problema estructural viene a consistir en una divergencia en un desequilibrio entre lo que es la demanda de asistencia sanitaria y la oferta, ¿no? La oferta de asistencia que los prestadores del servicio son capaces de ofrecer a la población, ¿no? Yo creo que la demanda está aumentando de forma muy acelerada en los últimos años por diversos factores que no creo que no merece la pena entrar en detalle en cada uno de ellos, pero pues, factores que tienen que ver con, por ejemplo, el envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas que van parejas a este envejecimiento de la población, o también una situación que se ha producido, que era la que comentabas antes, que es la pandemia, ¿no? Teníamos unos problemas que también eran estructurales y que veníamos arrastrando, y sin embargo viene una pandemia, lo que supone un parón asistencial, en primer lugar porque en España al menos hay una decisión gubernamental de que no se atienda ninguna asistencia sanitaria que no sea de carácter urgente, y luego también se produce miedo en la población de acudir a un centro sanitario, ¿no? Esto hace que se genere una lista de espera, en muchas ocasiones es una lista de espera oculta, porque la gente los ciudadanos no habían ido al centro sanitario y por tanto tenían una patología que estaba siendo no tratada y que había que digerir de alguna forma por el sistema sanitario, y esto ha hecho que las listas de espera en España pues alcancen cotas históricas, ¿no? Actualmente estamos hablando de nosotros en España somos 47 millones de personas y tenemos 800.000 esperando a una intervención quirúrgica y más de 3 millones de personas esperando a una consulta de un especialista médico, ¿no? Por tanto, son unas cifras alarmantes y que hay que poner, digamos, soluciones como se pueda, ¿no? Porque esto al final afecta, como no puede ser de otra forma, a la salud de las personas, ¿no? Sin embargo, por la otra parte, tenemos un problema de oferta, y es que tenemos un gran problema de escasez de recursos humanos, que yo creo que esto es algo que también afecta a todos los países de nuestro entorno, a todos los países europeos. Te comentaba hace un rato que tenemos relación con muchas patronales de ámbito europeo, de otros países de la Unión Europea, y todos están en la misma situación. Y por lo que nos consta y nos cuentan, en países de América, pues es algo que se empieza a notar, pero que vais un poco por detrás, ¿no? En esta escasez, y probablemente en los próximos años se agudizará como ha ocurrido también en Europa, ¿no? Actualmente el propio Ministerio de Sanidad reconoce este problema, este gran problema, y dice que en el año 2027 necesitaremos 9.000 especialistas médicos, ¿no? En el año 2027 porque será el momento en el que la generación del baby boom se jubile, ¿no? en su mayor medida, ¿no? Sin embargo, nosotros en el ámbito privado no dejamos de contratar a gente, ¿no? a profesionales. Desde 2013 hasta 2022, es decir, en 9 años ha aumentado los recursos humanos de la sanidad privada, las personas que trabajan en la sanidad privada han aumentado en un 36% hasta 373.000 profesionales. O sea, es decir, los centros sanitarios quieren contratar, pero no puede para prestar más asistencia sanitaria. Sin embargo, no pueden hacerlo pues porque no tenemos médicos y no tenemos enfermeros suficientes, ¿no? Que son las dos principales necesidades de profesionales que tenemos actualmente. Totalmente, y es una problemática global. Incluso está también la concentración de profesionales, ¿no? Que se empiezan a concentrar en las grandes ciudades y los pueblos que están en los alrededores o el interior de las ciudades queda desabastecido de recursos. O sea, no es solamente la falta de recursos en general, sino además la concentración. Y Luis, ahí te parece que, yo sé que ASPE tiene un rol muy activo en la innovación porque acercan propuestas a sus asociados. ¿Crees que hay una oportunidad de potenciar a los recursos actuales o de potenciar la oferta con tecnología? ¿Y cuál es el rol que tiene ASPE y la sanidad privada en ese contexto? Yo creo que este gran problema de escasez de profesionales, que puede ser el principal problema, hay otros, pero puede ser el principal problema de la sanidad en España, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Y es que no es solo una cuestión de número. Es decir, oye, faltan 9.000 profesionales, estamos de acuerdo, pero no es solo una cuestión de cuántos tenemos, sino, como tú bien decías, de dónde están, ¿no? Tenemos que saber dónde están y darles incentivos para que trabajen allí donde actualmente no eligen trabajar.
y luego por otra parte tenemos que hacer un ejercicio de autoevaluación y mejorar también en la gestión de los centros sanitarios para necesitar menos profesionales, ¿no? Porque hay herramientas que nos ayudarán a gestionar mucho mejor, ¿no? Y a que no necesitemos tantos profesionales. O sea, que en definitiva yo creo que el mensaje es ese, ¿no? La escasez de profesionales no es solo una cuestión de número. Como sabes, nosotros desde ASPE intentamos acercar la tecnología, las nuevas tecnologías y las herramientas de optimización y de gestión a los centros sanitarios. Yo creo que Guru y la colaboración que tenemos desde hace ya mucho tiempo es prueba de ello, así como el impulso de una aceleradora de startups que se llama Kunsen, que tú bien conoces también, Luciano, y que al final lo que tratamos es de que los centros sanitarios pues, puedan acceder a esta tecnología de una forma más eficiente, ¿no? y muchas veces más eficaz. Nosotros ahí lo que identificamos son dos cosas. Por una parte, y volviendo, ¿no? a la heterogeneidad de nuestros centros asociados. Por una parte están los grandes grupos, que al tener mucho volumen generan mucho interés por parte de startups en trabajar con ellos. Sin embargo, el gran grupo hospitalario pues identifica pues demasiada oferta y no sabe muy bien qué escoger o dónde centrar sus esfuerzos, ¿no? para pues, hacer, por ejemplo, un piloto, ¿no? Con una nueva tecnología. Entonces nosotros con esta aceleradora lo que hacemos es digamos, identificar cosas que puedan ser de interés para poder ofrecerla al grupo hospitalario en cuestión. Y luego, por otra parte, están los centros más pequeños, con menos volumen y que son menos atractivos para estas startups, ¿no? Y nosotros desde la aceleradora lo que tratamos es de mejorar ese acceso a esta tecnología, pues o bien concentrándolos de algún modo o dándolos a conocer a estas startups. O sea, que es una herramienta yo creo que muy útil y muy eficaz para prestar un servicio y para generar interés en todo tipo de asociados. Y ahí mencionabas, Luis, en la pregunta anterior, mencionaste los incentivos y cómo es la necesidad de alinear esos incentivos para poder generar descentralización y para poder generar una mejor distribución de los recursos en la aplicación de la tecnología o en estas políticas de eficiencia. ¿Vos también crees que es necesario alinear incentivos? Se habla mucho en el mundo de la medicina basada en valor, donde los prestadores que tienen ciertas credenciales, ciertas inversiones en certificación, en formación del profesional, ciertos resultados clínicos, puedan recibir una prestación de mayor valor y, por otra parte, alinear esos incentivos también con sus propios profesionales. ¿Cuán importante o cuán relevante crees que es alinear esos incentivos para poder también fomentar esa adopción de la tecnología y romper con las barreras culturales que existen, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de tecnología e inteligencia artificial, todavía sigue habiendo un montón de sesgos y un montón de miedos. Uh-huh. Yo creo que giran en torno a estas dos cuestiones que estamos hablando, al menos en España y al menos en mi opinión. Por una parte, yo creo que el mayor incentivo para un centro sanitario es digamos, el gestionar mejor los recursos sanitarios, digamos, los recursos humanos, sanitarios, enfermeros, médicos disponibles, porque son limitados. Y el hecho de utilizar tecnología y herramientas que aporten eficiencia en esa gestión pues es muy positivo para paliar esta escasez de profesionales sanitarios. A su vez, yo creo que la tecnología puede ser utilizada para fidelizar a tus empleados. Es decir, en España, por ejemplo, hay algunos casos de utilización de ultimísima tecnología por parte de centros sanitarios privados que de alguna forma atrae a profesionales a trabajar a estos centros sanitarios, ¿no? Pues, por ejemplo, en España los dos centros de protonterapia que existen en el país para tratamiento de pacientes oncológicos pues están en la privada, ¿no? Uno está en la Clínica Universidad de Navarra y otro en el centro del grupo Quirón Salud, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, es un polo de atracción de nuevos profesionales y de fidelización de los mismos, ¿no? Luego, por otra parte, yo creo que, y esto lo hemos hablado nosotros alguna vez, yo creo que el segundo incentivo es, en un escenario económico muy complejo para la sanidad privada, el intentar o bien aumentar la facturación o bien reducir los costes, ¿no? Actualmente nosotros en España tenemos un sistema por el cual el 99,99% de la población tiene un seguro público que atiende a toda la población, ¿no? Sin embargo, luego hay un 25% de la población que voluntariamente tienen un doble aseguramiento y pagan a una entidad aseguradora privada para poder acudir a un centro sanitario privado porque lo puede elegir o porque cree que le van a tratar mejor o de una forma más personalizada, etc., ¿no? Entonces,
Los centros sanitarios, aproximadamente el 65% de la facturación de un centro sanitario privado proviene de este doble aseguramiento que los pacientes escogen para poder acudir a centros sanitarios, ¿no? Esa gran dependencia de las entidades aseguradoras por el alto porcentaje que suponen su facturación, pues genera un escenario muy complicado para muchos centros, ¿no? De grandes tensiones con los principales aliados y clientes, que son las entidades aseguradoras, digamos, con un gran poder de negociación por su parte, ¿no? Entonces, este supone que los centros sanitarios, digamos, tengan necesidad o bien, como decía, de aumentar la facturación o bien de reducir costes, ¿no? Entonces, iniciativas y tecnología que ayuden a una cosa o a la otra, pues por supuesto son bienvenidas, ¿no? Yo creo que siempre pensamos más en herramientas y hemos hablado ya muchas veces de este tema, ¿no? Por ejemplo, vuestro My Calendar, que es una herramienta que puede producir a un centro sanitario un ahorro, ¿no? Y que en la medida en la que el centro sanitario perciba y visibilice ese ahorro, pues tendrá muchísimos incentivos para incorporarlo a un bloque quirúrgico, por ejemplo, ¿no? Luis, y dentro de la propuesta de valor me contabas que ustedes muchas veces hacen la representación de las entidades privadas ante los organismos públicos. En España en particular, con la autonomía que tienen las comunidades y con la diversidad y la dispersión que tienen de prestadores, ustedes, ¿cómo hacen para poder atender toda esa representación en una forma distribuida, ¿no? Porque ASPE, al fin y al cabo, es una organización que nuclea a todas. Entonces, ¿cómo hacen para poder organizarse y atender o mediar con los organismos públicos en todo el país a nivel descentralizado? Yo creo que no es nada sencillo. Nosotros en España tenemos un Ministerio de Sanidad cuyo ámbito de actuación es todo el territorio nacional, y luego 17 comunidades autónomas con sus 17 gobiernos autonómicos y sus 17 servicios de salud. Las competencias desde el año 2000 aproximadamente, 2002, 2003, están transferidas a las comunidades autónomas, y entonces son ellas las que coordinan digamos, prestan el servicio sanitario, y luego el Estado español solo lo que hace es coordinar de forma general, y así lo dice la Constitución española, la coordinación general de la sanidad, así como establecer las bases de la sanidad, ¿no? Entonces, nuestra principal interlocución es el Ministerio de Sanidad, porque sí que es cierto que desde el Ministerio de Sanidad se pueden tomar muchas decisiones y se toman muchas decisiones. La última, por ejemplo, y ha ocurrido en este mismo mes de julio, aumentar en 700 plazas las plazas disponibles de medicina en las universidades españolas, algo más de un 10%, lo cual es una magnífica noticia, dada la situación de escasez de profesionales. Sin embargo, no podemos dejar de mirar también a las comunidades autónomas, ¿no? Sí es cierto, y esto facilita mucho nuestro trabajo, que la sanidad privada está repartida por todo el territorio español de forma un tanto desigual. Es decir, la sanidad privada está en determinados lugares, pero está principalmente en determinados lugares donde hay más población, donde hay, por ejemplo, más turismo. Es decir, no todas las comunidades autónomas tienen ni el mismo número de centros sanitarios privados ni el mismo volumen de actividad de estos centros, ¿no? También nos apoyamos en otras entidades, asociaciones territoriales de ámbito autonómico que también están asociadas a ASPE y que en muchísimas ocasiones tienen una gran interlocución con el gobierno regional. Entonces, entre ambas cosas, yo creo que somos capaces de ejercer nuestra labor y de representar a la sanidad privada allí donde es necesario. Y en ese contexto político, ahora España está en un momento de un contexto político particular, ¿no? Con las elecciones que acaban de tener, pero ahí es donde la propuesta de ASPE se vuelve más fuerte en este tipo de contextos, obviamente más desafiante seguramente, y ahora por ahí, y te pido que por ahí nos cuentes eso, pero ¿cómo es que lo percibe la sanidad privada todo este contexto actual? Tuvimos unas elecciones hace muy poco y, como tú dices, ha salido un escenario muy desafiante, ¿no? Para la sanidad privada y para cualquier ciudadano español, ¿no? Yo creo que todas las encuestas daban un resultado que apuntaba a un cambio de gobierno, Sin embargo, finalmente las votaciones no
no han dado el resultado que todo el mundo esperaba. Y se ha producido una situación de muy cercana al bloqueo político, que es algo que ya ocurrió hace algunos años, en 2015, en un escenario en el que se tuvieron que repetir las elecciones pasados unos meses, ¿no? Entonces estamos en ese momento donde probablemente pues en diciembre de 2023 vuelva a haber unas elecciones si no se consigue formar un gobierno con apoyos de partidos de todo tipo, ¿no? Es una situación muy compleja y muy complicada para la sanidad. En general, yo creo que es una mala noticia en tanto que esto, gobierne quien gobierne, si pasan unos meses sin que se pueda formar gobierno y se pueda gobernar con tranquilidad, va a hacer que determinadas decisiones que son estratégicas y que son en largo plazo tarden más en llegar. Por ejemplo, hablamos de escasez de profesionales. Nosotros necesitamos 11 años para formar a un médico especialista, 5 años de carrera universitaria, más uno de un examen nacional para entrar a una especialidad, más 4 o 5 de especialidad, son 11 años, ¿no? Para formar un profesional médico especialista, ¿no? Por tanto, las decisiones que tomemos hoy en día, como la decisión de la que hablaba antes, de crear 700 nuevas plazas de medicina, tendrán su efecto dentro de 11 años. Entonces, en la medida en la que tardemos en tomar estas decisiones, pues más tardaremos en llegar a soluciones, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que es necesario que en el ámbito político se tomen también decisiones a la hora en cuanto a la gestión, para centrarnos más digamos, en la eficiencia y en la obtención de resultados, ¿no? Y del valor de la asistencia sanitaria que prestamos, y desplacemos un poco la ideología, ¿no? Que yo creo que en los últimos años pues, se ha visto muy mediatizada la sanidad, ¿no? A raíz de todo lo que ha pasado con la pandemia, y la ideología ha entrado muchas veces en el plano de la toma de decisiones de la gestión, ¿no? Entonces, ha habido, por ejemplo, algún proyecto de ley que no se llegó a aprobar porque se convocaron elecciones anticipadas, pero algún proyecto de ley que venía a limitar de alguna forma la colaboración entre los centros sanitarios públicos y los centros sanitarios privados allí cuando fuera necesario, ¿no? Es decir, oye, por ejemplo, tengo una lista de espera de muchos pacientes que no puedo atender con el hospital público. Por tanto, colaboro con un hospital privado que está en mi misma ciudad, para que los ciudadanos que quieran pues acudan a aquel hospital y se operen, por ejemplo, antes, ¿no? Ese tipo de herramientas de colaboración que han existido desde siempre, desde los años 80 del siglo XX hasta el día de hoy, pues se ha intentado limitar de alguna forma, mencionando que estas fórmulas son excepcionales, que solo pueden ser puntuales, ¿no? Este tipo de trabas a la colaboración público-privada, pues yo creo que hacen un flaco favor a la sanidad, por una parte, y a la sanidad privada, por otra, lógicamente, ¿no? En particular. Pero creo que también se produce en esta ideologización de la sanidad, se produce también un escenario en el que no hay estabilidad política, ¿no? Porque estamos en una constante campaña electoral, y eso creo que es perjudicial para todos. Clarísimo, Luis. Gracias por el contexto y por la explicación. Luis, acá en el podcast nosotros nos interesa mucho conocer los procesos creativos de la gente que entrevistamos y saber si fomentan de alguna forma su creatividad. Entonces te pregunto primero desde lo personal, si haces algo a diario que te permita pensar fuera de la caja o te das tiempo. Hay gente que se lo pone por agenda al tratar de fomentar sus momentos de ocio creativo. Hay otros que salen a correr y esos son los momentos en donde se inspiran. Hay gente que tiene ciertas rutinas. Te pregunto desde lo personal si tenés alguna rutina o algo como para tener un espacio en donde puedas trabajar en tu creatividad. Y por otro lado, si en ASPE tienen alguna metodología o si tienen algún espacio donde compartan con los asociados, ¿qué rituales o qué rutinas tienes en lo personal y desde ASPE como para fomentar la creatividad? Yo, desde el punto de vista personal, yo soy un maniático de todo lo que tiene que ver con las listas, ¿no? de tareas, ¿no? Esto yo creo que le pasa a mucha gente, y en la medida en la que yo tenga todo apuntado en un sitio ya puedo liberar la mente, ¿no? Y esto, hay herramientas tecnológicas que puedes compartir, ¿no? En el ordenador, en el móvil, ¿no?
y de alguna forma a mí me sirve, aunque esté fuera de la oficina, para tener las ideas claras de qué tengo pendiente, que sé que no se me va a olvidar nada, y eso es un efecto mágico, ¿no? Cuando lo tengo apuntado ya me puedo olvidar de ello hasta el día siguiente, ¿no? Yo creo que eso sería lo que te podría decir desde un punto de vista personal. En el ámbito de nuestra organización, nosotros, sabes, somos una organización pequeña en cuanto a la organización interna, somos un equipo relativamente pequeño, de menos de 10 personas, que tenemos nuestros mecanismos de coordinación, ¿no? Y hemos ido introduciendo algunas novedades, algunas herramientas, creo que nos han servido, ¿no? Para organizarnos mejor, ¿no? Desde una reunión semanal a principio de semana para identificar a qué nos vamos a dedicar en los próximos días, ¿no? En el corto y en el largo plazo. Y luego también en el ámbito de ASPE tenemos un órgano, que es un órgano estatutario, que nos sirve mucho para hacer planteamientos y pensar, como decía, fuera de la caja, ¿no? En un consejo asesor, donde además de centros sanitarios, que son nuestros propios asociados, damos cabida a determinados perfiles que no representan un centro sanitario porque tienen alguna relación con el sector, ¿no? Y eso nos ayuda a tener otros puntos de vista, y creo que es una iniciativa que se creó hace unos años y que me parece que aporta muchísimo a nuestra organización, ¿no? Siempre desde un punto de vista estratégico, se reúne 2 veces al año y se plantean cosas de futuro, ¿no? Por ejemplo, la última era incluir en nuestro plan estratégico, o sea, hablar de los pacientes en nuestro plan estratégico, ¿no? Que es algo que somos conscientes de que todo lo que trabajamos y que nos preocupa como organización, por supuesto, beneficia al paciente, ¿no? Pues si tenemos más profesionales podremos atender mejor, si colaboramos con la sanidad pública pues nos ayudará a que haya menos listas de espera, si mejoramos nuestra relación con el sector asegurador, pues tendrá un efecto positivo sin lugar a dudas en el paciente, ¿no? Sin embargo, lo contamos poco y les escuchamos poco, ¿no? Y en ese sentido fue una reflexión muy reciente que hizo este consejo asesor y que hemos incorporado a nuestro plan estratégico y hacia dónde vamos, ¿no? O sea, yo apuntaría esa herramienta. Me parece una cosa muy interesante el poder dar cabida a gente que esté cerca, pero que no seamos nosotros. Que tengan contexto, pero que no estén en el día a día, por ahí, ¿no? Eso es. Qué bueno. ¿Y cuántas personas son allí en ese consejo? Pues no más de 20. Está nuestro comité ejecutivo, que es el órgano de dirección más reducido, que son unas 10, 12 personas, y luego damos cabida a 6, 7, 8 personas adicionales que son gente de todo tipo, desde por ejemplo, socios de alguna consultora, de alguna Big Four en el ámbito de España de sanidad, a históricos de la sanidad, ¿no? Que en un momento determinado ocuparon un puesto político de gestión y que a lo mejor están jubilados hoy en día y que su experiencia y su visión histórica pues nos hace mejorar y nos aporta mucho. Luis, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por las explicaciones. Ha sido un placer tenerte acá con nosotros. Te agradezco el espacio que te has tomado para poder contarnos y compartirnos las iniciativas que están llevando adelante desde ASPE y de la sanidad privada, y también los desafíos que tienen por delante. Te deseamos el mayor de los éxitos en esa gestión y de vuelta, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme y seguiré escuchando vuestro podcast, que me parece muy interesante. Qué bueno, muchas gracias.